Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el doctor Jorge Bocanegra Vergaray del Hospital Sergio Bernales y el día de hoy vamos a hacer la teoría sobre traumatismos de hombro. Cuando hablamos de hombro, en primer lugar tenemos que referirnos a la anatomía. Dentro de la anatomía, algún recuerdo que nos va a servir para la clase de hoy, tenemos el plano óseo, donde tenemos el húmero con su parte proximal, la escápula con su cavidad glenoidea y la clavícula. Estos tres huesos van a formar tres articulaciones. La más importante, la más conocida, la articulación del hombro, es la articulación glenohumeral. Entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, tenemos una segunda articulación, que es la articulación acromio-clavicular. Una tercera articulación, que es la esterno-clavicular. Y dos estructuras que por su función se le denominan articulación falsa. Tenemos la escápula torácica, que la escápula, cuando nosotros realizamos movimientos del miembro superior, la escápula se desliza por la jaula torácica. Y este movimiento muchas veces hace que la escápula, cuando se presenta un traumatismo, la escápula tiende a dispersar las fuerzas. De ahí que este movimiento ha hecho que se le denomine como una articulación falsa escápulo-torácica. También tenemos la bolsa subacromio-subdeltoidea. Esta bolsa o bursa, su función es que cuando nosotros hacemos una elevación del miembro superior, esta bolsa sirve como amortiguador para que los tendones del manguito rotador, sobre todo, al momento que se deslizan, cuando el miembro superior se va hacia arriba, tienden a rozar con el acromio. Y esta bolsa sirve como un amortiguador. De acuerdo a esta función, se le denomina también una articulación falsa subacromial. Por encima del plano óseo vamos a encontrar el plano ligamentario. En la articulación glenohumeral vamos a ver la cápsula, que va a proteger toda la articulación y se va a formar repliegues superiores, medio, inferiores, que van a formar los ligamentos glenohumeral superior, medio e inferior. A nivel de la articulación acromioclavicular también tenemos ligamentos que van a estabilizar la zona acromioclavicular. Tenemos el ligamento coracoacromial, tenemos los ligamentos coracoclaviculares, de tal manera que estos ligamentos van a estabilizar la clavícula y la articulación acromioclavicular, de tal manera que cuando tenemos una lesión de estos ligamentos, la clavícula se va a elevar por acción de los músculos, al perderse la acción estabilizadora de estos ligamentos. Por encima del plano ligamentario vamos a tener el plano muscular, el deltoides, el pectoral, el esternocleidomastoideo, el trapecio, y estos músculos se consideran estabilizadores dinámicos. Muchas veces cuando uno recibe un traumatismo, una caída, la contractura de estos músculos permite que la cabeza humeral permanezca en su posición original. Y un dato importante que tenemos que indicarles es que a nivel del tercio medio de la clavícula encontramos el paquete vasculonervioso. Tenemos la arteria y vena axilar y al plexo braquial. Y esto es muy importante porque muchas veces fracturas de la clavícula, los fragmentos óseos que son filosos pueden lesionar este paquete. Entramos entonces en lo que es la luxación acromioclavicular. Es la lesión de la articulación
acromioclavicular con ruptura de los ligamentos acromioclaviculares con o sin afectación de los ligamentos coracoclaviculares. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tenemos la articulación acromioclavicular y acá tenemos los ligamentos coracoclaviculares. Significa que la luxación acromioclavicular es una lesión a nivel de la articulación. La articulación que está protegida por ligamentos, muchas veces estos ligamentos pueden ser desgarrados totalmente o pueden tener desgarros parciales o desgarros mínimos. Pero también se puede acompañar de lesión de los ligamentos coracoclaviculares, como le dije antes, son estabilizadores. De tal manera que podemos tener una lesión mínima o podemos tener una lesión con desgarro total de todos estos ligamentos y la clavícula se va a desplazar hacia superior por acción del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, esta luxación acromioclavicular puede presentar varias formas de lesión, desde lo más mínimo hasta lo más severo. De todas las lesiones de la cintura escapular, las luxaciones acromioclaviculares representan aproximadamente el 12%. Se da entre los 20 a 30 años mayormente y los varones son más afectados que las mujeres en una relación de 5 a 1. Y mayormente se ve durante la práctica deportiva. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Caída sobre la cara lateral del hombro con el miembro en aducción. En esta circunstancia se lesiona la articulación acromioclavicular. ¿Cómo llegan los pacientes con lesiones acromioclaviculares? Puede venir un paciente con lesión mínima, como que puede venir un paciente con una lesión severa. Por ejemplo, un paciente con lesión severa, vamos a ver que son pacientes que ingresan con dolor a nivel del hombro, el rango de movimiento va a estar limitado por dolor. A nivel de la región distal de la clavícula vamos a encontrar una zona de tumefacción, de equimosis, y en las lesiones severas nos va a llamar la atención esta protrusión, esta deformidad. Como vemos acá, comparamos los dos hombros, vemos que acá hay una deformidad, una prominencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros comprimimos la clavícula? La clavícula va a bajar. Dejamos de comprimir y nuevamente se desplaza hacia arriba. Este movimiento se le denomina signo de la tecla. Entonces, luxación acromioclavicular, signo de la tecla. Y acá vamos a ver el signo de la tecla. Como ven ustedes, presionamos, baja la clavícula, dejamos de presionar y nuevamente se desplaza hacia arriba. Este es el signo de la tecla. Luego que tenemos el examen clínico, el antecedente traumático, tenemos que solicitar nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, nuestra radiografía simple. En una radiografía simple, nosotros comparamos los dos hombros y vemos cómo acá la articulación está bien, la clavícula y la acromio se ve que están a la misma altura, y comparando con el lado derecho vemos cómo la clavícula se desplaza hacia arriba. Hay una luxación acromioclavicular. ¿Hay alguna proyección que nos permite ver mejor esta articulación? La respuesta es sí, es la proyección de Sanka, como ven acá. Proyección con 10 grados, ahí vemos mejor la articulación. Ahora bien, nosotros podemos ver en esta radiografía frontal cómo la clavícula se puede desplazar hacia superior, hacia arriba. Pero ¿qué pasaría si la clavícula se desplaza hacia posterior, por detrás? No nos va a permitir ver esta toma.
Y para eso, para desplazamientos posteriores, tenemos la proyección axilar. En la proyección axilar vamos a ver la cabeza de húmero, la glenoides. Acá tenemos la apófisis coracoides que está hacia adelante. En forma de bastón vemos el acromion y acá vemos a la clavícula. Vemos que acá que la clavícula está en su posición normal, no hay problema. Si nosotros vemos que la clavícula se desplaza hacia posterior, tomamos como referencia el coracoides que está hacia adelante, si vemos que la clavícula se desplaza hacia posterior, opuesto al coracoides, podemos decir que es una luxación acromioclavicular donde la clavícula se ha desplazado hacia atrás, hacia posterior. La tomografía espiral multicorte muy raras veces se solicita. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía frontal. Vemos cómo la clavícula y el acromion mantienen una posición. No da la impresión que hubiera un desplazamiento de la clavícula, pero cuando se solicita una tomografía vemos como la clavícula no está en su posición original, se ha desplazado hacia posterior. Una vez que se repara, vemos como la clavícula ya recupera su posición original. Una reparación con anclas que se hace, con cirugías, y muy raras veces se pide la tomografía, pero en este caso, por ejemplo, ayuda. Ahora, durante toda su rotación en traumatología, ustedes van a escuchar siempre el término clasificación. Y muchas veces las fracturas, las luxaciones que tienen características similares se pueden clasificar en tipos. Muchas veces va desde el tipo 1, que es lo más simple, y vamos avanzando hasta lo más complejo. Muchas veces estas clasificaciones nos permiten el pronóstico, ver el tratamiento. Podemos decir, por ejemplo, que el tipo 1, su pronóstico es mejor, la de tipo 5, 6, su pronóstico no es tan bueno. Y para eso nos sirve la clasificación. En este caso, la clasificación para luxaciones acromioclaviculares, tomamos a la clasificación de Rothrup y lo clasifica en 6 tipos y toma como referencia el desplazamiento de la clavícula de acuerdo a la lesión a nivel acromioclavicular y de los ligamentos córacoclaviculares, que son los que nos van a estabilizar. De tal manera que nos dice que el tipo 1 es una lesión a nivel acromioclavicular, ¿no? Microrupturas, todavía no hay una lesión total, de tal manera que la clavícula permanece en su posición. Nosotros tomamos una radiografía y vemos que no hay desplazamiento, pero el paciente puede presentar dolor en esta zona. El tipo 2 ya tenemos una lesión de la articulación acromioclavicular. Vemos que hay una ruptura de los ligamentos en esta zona, pero vemos que los ligamentos coracoclaviculares están bien, de tal manera que estos ligamentos no van a permitir que la clavícula se eleve demasiado. En el tipo 2 se puede elevar la clavícula hasta un 25%. El tipo 3 vemos que a la lesión acromioclavicular se añade ya una lesión total de los ligamentos coracoclaviculares, de tal manera que se pierde la estabilización que dan estos ligamentos. Y la clavícula se eleva por acción muscular. Se le denomina tipo 3 cuando la elevación es hasta un 100%. Nos salteamos al tipo 5 porque es similar al tipo 3, solo que el desplazamiento es más de un 100%, como ven acá. Y nos queda el tipo 4 y el tipo 6. El tipo 4, la característica es que la clavícula se ha desplazado hacia posterior. Y el tipo 6, que es raro, la clavícula se desplaza por debajo de la apófisis coracoides.
Radiográficamente podemos evaluarlos así. Tipo 1, no hay desplazamiento. Tipo 2 se desplaza hasta un 25%. Tipo 3, desplazamiento hasta un 100%. Tipo 5 igual al tipo 3, pero se desplaza más de un 100%. Y nos queda el tipo 4, la clavícula se desplaza hacia posterior. En estas tomas no la vamos a poder ver. Tenemos que tomar una proyección axilar. Y acá vemos la cabeza de húmero, la glenoides, coracoides lo vemos por acá, el acromio por acá, y la clavícula no lo vemos en su posición original. No lo vemos en su posición normal. La clavícula lo vemos por acá. De tal manera que hay un desplazamiento posterior. Estamos ante el tipo 4. Y el tipo 6, ven como la clavícula se ha desplazado por debajo de la apófisis coracoides. Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que plantear nuestro tratamiento. Y dentro de la traumatología, ustedes van a escuchar también los términos tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. Tratamiento conservador que se hace por medio de ortesis, de vendajes, de enyesados, y tratamiento quirúrgico donde ya se tiene que hacer incisión en la piel, llegar a foco de fractura, colocar algún implante. El tratamiento conservador también es conocido como tratamiento ortopédico, tratamiento cerrado, tratamiento incruento. Y el tratamiento quirúrgico es conocido como tratamiento abierto, tratamiento cruento. Entonces esos son sinónimos. Ahora bien, la luxación acromioclavicular, el tratamiento conservador se hace con inmovilizadores, como ven acá. Un cabestrillo y una faja que fija el brazo, de tal manera que produce la inmovilización del hombro. 3 semanas se espera que se repare todo ese tejido dañado, cicatrización, y luego pasamos a un periodo de terapia física. Este tratamiento lo indicamos para el tipo 1 y el tipo 2, es decir, donde no hay desplazamiento y un desplazamiento hasta un 25%. El tratamiento quirúrgico lo hacemos para los tipos 4, 5 y 6. Es decir, lesiones, como ven acá, totales con desplazamiento posterior, desplazamiento más de un 100%, desplazamiento inferior. En estos casos hacemos un tratamiento quirúrgico. Y en el tratamiento quirúrgico tenemos que reducir la clavícula que está elevada. Tenemos que reducir, significa que tenemos que llevarla a su posición original. A eso se llama reducción. Y luego de eso tenemos que fijar, estabilizar con algún implante, con algún material de osteosíntesis. Los implantes, por ejemplo, una placa gancho con tornillos para mantener la estabilización, clavos con alambre, tornillos que van de la clavícula al coracoides o anclas. Todos estos son implantes, material de osteosíntesis que se utiliza para ese tratamiento. Pero nos queda el tipo 3. El tipo 3, como vemos acá, hay un desplazamiento de la clavícula, pero hasta un 100%. Entonces viene acá la discusión: ¿hacemos un tratamiento conservador o hacemos un tratamiento quirúrgico? Y en este caso tenemos que ver ante qué paciente estamos. Si tenemos un paciente de edad avanzada que no realiza mucha actividad física, no trabaja, está en la casa, entonces podemos indicar un tratamiento conservador. Y si tenemos un paciente que trabaja, joven, deportista, realiza muchas actividades con un miembro superior, es mejor un tratamiento quirúrgico. Tenemos que sopesar bien ante qué tipo de paciente estamos.
Una vez que hemos hecho el tratamiento, podemos tener también complicaciones. Muchas personas luego del tratamiento, bien sea conservador o bien sea cruento, por mucho tiempo presentan dolores residuales, un porcentaje. Y hay otros pacientes que hacen un problema degenerativo, una artrosis, como ven acá. Tengan en cuenta que esta es una articulación con carillas articulares, cartilaginosas. Muchas veces el daño de estas carillas puede producir una enfermedad degenerativa. Pasamos a ver lo que son las fracturas de clavícula, que si es una lesión común, 5 al 10% del total de las fracturas son de clavícula. Se da muchas veces con mayor frecuencia en menores de 25 años y varones. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión? Lo más común, caída sobre el hombro. También se puede ver caída sobre la mano extendida y el traumatismo se irradia por todo el miembro superior hasta llegar al hombro y producir la fractura. 6%. Y también una contusión directa del hombro. Por ejemplo, una riña, le cae a alguien un fierro o una madera que puede fracturar directamente la clavícula. 7%. ¿Cómo llega un paciente a la emergencia con fractura de clavícula? Muchas veces llega el paciente con la posición antálgica. El miembro afectado es cogido por el miembro sano. Esta es una posición antálgica del hombro. Va a presentar dolor a nivel de la región clavicular, va a haber limitación funcional por dolor, a nivel de la región clavicular vamos a ver deformidad, a la palpación vamos a sentir crepitación, esta zona va a sentar en un área de tumefacción, de quimosis, y como vimos al inicio en anatomía, muy importante que en la parte central de la clavícula tenemos al paquete vasculonervioso. Entonces, en nuestro examen clínico siempre tenemos que descartar alguna lesión neurológica o vascular. Palpamos nuestros pulsos, evaluamos sensibilidad, todo ello para descartar alguna lesión neurovascular. Tenemos entonces el antecedente traumático, el examen físico y solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, nuestra radiografía, como vemos acá. Y esta radiografía nos va a permitir ver ante qué tipo de fractura estamos. Puede ser una fractura de un solo trazo, puede ser fractura con varios fragmentos, si esta fractura es cabalgada, qué tanto de cabalgamiento tiene, es decir, nos va a permitir evaluar bien el tipo de fractura para luego plantear nuestro tratamiento. El desplazamiento típico de la fractura de clavícula es como vemos acá. El fragmento proximal va a ser elevado por el esternocleidomastoideo y el fragmento distal va a caer por efecto de la gravedad y por el peso del miembro superior y por acción también de muscular. Ahora, dentro de la clasificación, la más utilizada es la clasificación de Allman. Y Allman clasifica la fractura de clavícula de acuerdo a la frecuencia, a la incidencia, y lo clasifica en 3 tercios. El tercio medio de la clavícula le denomina grupo 1 porque es la zona donde se encuentra la mayor frecuencia de fractura de clavícula. Tercio medio, 80-85% de fracturas de clavícula abarcan esta zona. El grupo 2 o tipo 2, el tercio lateral, acá se encuentra un 10 a 15% de fractura de clavícula.
y el tercio interno un 5%, el grupo 3. Acá vemos una fractura de clavícula del grupo 1, proximal. Acá vemos en el tercio medio, grupo 1, y acá vemos en el tercio distal, el grupo 2, tipo 2. Dentro del tratamiento de la fractura de clavícula tenemos también un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento conservador tenemos el inmovilizador que vimos en antes y también tenemos ortesis para fractura de clavícula. Son parecidos a los correctores de postura, de tal manera que estos dispositivos llevan los hombros hacia atrás, tratando de que se alinee la fractura. Puede usarse cualquiera de los dos. Y el tratamiento quirúrgico, donde sí se tiene que hacer una incisión amplia, del tamaño o más que la placa. Tenemos que denudar el hueso, es decir, separar el periósteo para colocar la placa y luego los tornillos. Dentro del tratamiento conservador, podemos decir que la gran mayoría de fracturas de clavícula son tratadas conservadoramente. Se inmoviliza con la ortesis por 3 a 6 semanas, esperando a que ya se forme un callo, y luego de eso pasa a un periodo de terapia física. La pregunta es, ¿la fractura clavicular tiene que reducirse exactamente? Es decir, ¿tiene que acomodarse los fragmentos exactamente como era antes la clavícula? Y la respuesta es no. La clavícula nos permite tolerar ciertos desplazamientos. Por ejemplo, acá vemos el fragmento proximal y el fragmento distal. Vemos que hay un desplazamiento, un cabalgamiento. No es una reducción perfecta, porque ha sido tratado conservadoramente. Pero se ha formado un callo, como un puente, que engloba toda la fractura y el paciente, una vez que la fractura consolida, pasa un periodo de terapia física y sus resultados funcionales son buenos. Es decir, la clavícula no tiene que consolidar exactamente con una reducción perfecta. Permite ciertos desplazamientos. Y el tratamiento quirúrgico tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. ¿Cuál es la ventaja de un tratamiento quirúrgico? Que ahí sí restablecemos la anatomía. La reducción ya es perfecta. Se acomodan los fragmentos anatómicamente con la placa con tornillos que lo estabiliza, y los pacientes cuando son operados de esta manera tienen un poquito mejor tolerancia a fracturas. Son pacientes también que pueden hacer una terapia física más precoz, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque cuando nosotros colocamos, por ejemplo, una placa, tenemos que hacer una incisión. Para colocar la placa, el periósteo, tenemos que separarlo. Y al separarlo, el periósteo, ustedes saben que el periósteo irriga el hueso. Entonces, esta desperiodización va a producir una devascularización, se altera la irrigación del hueso y puede llevar a un retardo de consolidación, es decir, pasa el tiempo y la fractura tarda en consolidar. Puede llevar una pseudoartrosis, no hay consolidación, y también un riesgo de infección. Pero hay fracturas que de todas maneras tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, primero la fractura expuesta. Toda fractura expuesta donde el hueso sale al exterior, tenemos que hacer una limpieza quirúrgica en sala de operaciones y ahí aprovechamos para estabilizar con algún implante. Segundo, las lesiones neurovasculares.
Tenemos una fractura de clavícula que el borde de un fragmento puede lesionar la arteria del nervio. Son fracturas que se tiene que estabilizar la clavícula, muchas veces ingresar a sala de operaciones con el cirujano vascular para que realice la vascularización. 3. Fracturas de clavícula con inminencia de interrupción de la piel. Como vemos acá. Si pasan más días, se va a hacer una fractura expuesta. El hueso va a atravesar la piel. Estas fracturas tienen que tratarse quirúrgicamente. Fractura de ambas clavículas. Fractura bilateral. No podemos tener un paciente con fractura bilateral inmovilizado los dos miembros. Ante esto es mejor hacer la cirugía. Hombro flotante, tenemos fractura de la clavícula, pero que se acompaña con una fractura del cuello de la escápula. Y se va a producir una inestabilidad en esta zona. Este movimiento se le denomina hombro flotante. En este caso tiene que hacerse una cirugía de la clavícula. Fracturas en el tercio distal, donde vemos que la clavícula se eleva. Cuando se produce eso, en esta fractura del tercio distal, con lesión de los ligamentos coraco-claviculares. De tal manera que el efecto del músculo eleva la clavícula. También se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Cómo se hace el tratamiento quirúrgico? Se hace una incisión a nivel de la región clavicular, se limpia los cabos fracturarios, se reduce, significa se acomoda, dicho de otra manera, se pone en su sitio las fracturas, los dos fragmentos, y se estabiliza con la placa contorno hasta la consolidación. Últimamente están apareciendo métodos quirúrgicos donde ya se trata de hacer las menores incisiones para no tener problemas de producir periodización, para evitar los riesgos de infección, de retardo en la consolidación. Cada vez se está haciendo menos incisiones grandes y se está usando más lo que son clavos funcionales para que podamos mantener la reducción, con mínimas incisiones en la piel. La fractura de clavícula también nos puede traer complicaciones. Por ejemplo, en el momento que se fractura una clavícula, como le dije antes, hay riesgo de lesión vascular, riesgo de una lesión neurológica, riesgo de lesión cutánea, pero por el hueso, la piel. Y también son las fracturas que son tratadas quirúrgicamente, puede haber algún inconveniente con la piel, por ejemplo, incisiones que se producen cicatrices queloideas, cicatrices viciosas que se adhieren muchas veces al hueso y muchas veces es incómodo para el paciente. Y una de las complicaciones que más afecta es la pseudoartrosis, como ven acá. Tenemos los dos cabos fracturarios, pero no hay consolidación. Vemos una línea negra. Y tenemos callo acá, pero no hay unión. Acá vemos, por el contrario, no hay callo. No hay contacto entre los huesos. Ambos son una pseudoartrosis. Necesitan tratamiento quirúrgico. Vamos a entrar a lo que son las fracturas de la escápula. Como ustedes saben, pues la escápula es un hueso par, plano, que está en la parte posterior y superior del tórax. La parte superior se eleva hasta el primer espacio intercostal y la parte inferior hasta la octava costilla. Tiene forma triangular, tiene dos caras
una anterior y una posterior, 3 bordes, un borde interno, un borde externo y un borde superior, y 3 ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo articular, donde encontramos a la cavidad glenoidea. De todas las fracturas, la de escápula corresponden a menos del 1%, o sea, no son tan frecuentes. Y si tomamos como referencia solo al hombro, tenemos un 5% de fracturas de escápula. Como le dije al inicio, la escápula se desliza a través del tórax cuando se realizan movimientos. De ahí el nombre de una articulación falsa. Y muchas veces se dice que este movimiento hace que se dispersen las fuerzas traumáticas y muchas veces la escápula no es afectada. Pero sí, la fractura de escápula muchas veces está involucrado en traumatismo de alta energía, por lo que muchas veces tenemos que buscar otro tipo de lesiones asociadas. Por ejemplo, fracturas costales. 52% de fractura de escápula se puede acompañar de fracturas costales. Contusión pulmonar, un 41%, neumotórax, 32%, y fracturas vertebrales, 29%. Generalmente la fractura de clavícula se presenta entre los 35 y 45 años. Los hombres son más afectados, un 70%, y como a menudo son también de alta energía, un 25% de estas fracturas está asociado a mortalidad. Vamos a tener, para que se produzca una fractura de escápula, dos mecanismos. Un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. El mecanismo directo es el más común, como vemos acá, caídas sobre la región escapular. Y el traumatismo indirecto, caídas, por ejemplo, sobre la mano, sobre el codo, y la fuerza, energía, se va a irradiar hasta la cabeza humeral y esta va a poder fracturar a nivel de la escápula. Y también se ha visto ciertos casos, aunque raros, de fractura de la escápula, sobre todo del acromion, del coracoides, en pacientes que han sufrido contracciones musculares violentas, por ejemplo, durante las convulsiones, y aquellos que sufren una descarga eléctrica. Lo que pasa es que la contracción del músculo es tan violenta que produce un arrancamiento a nivel del tendón. Arranca un fragmento, como por ejemplo acá el coracoide, ¿no? Un fragmento es avulsionado, es fracturado por acción muscular y tendinosa. Clínicamente, los pacientes, cuando lo encontramos en emergencia, lo vamos a encontrar con una área escapular con tumefacta, equimótica. A la palpación vamos a encontrar crepitación, dolor alrededor de toda la región escapular. El rango de movimiento va a estar limitado por dolor. Y siempre hacer nuestra evaluación neurovascular. Descartar lesiones del plexo braquial, estructuras vasculares, palpamos pulso, vemos sensibilidad. Y luego solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, nuestras radiografías. Tenemos una radiografía frontal de escápula, donde vemos una fractura del cuello. Tenemos una radiografía lateral en Y. Podemos ver también una fractura. Y esta toma axilar que vimos en las locaciones sacrometaclavicular también nos va a servir, porque acá podemos observar fracturas del acromion, de la glenoides, del coracoides. Pero cuando son fracturas muy complejas, como vemos acá con varios fragmentos, es mejor solicitar una
tomografía espiral multicorte con reconstrucción en 3D, que nos va a permitir evaluar bien los fragmentos, ver si la articulación está bien. Y eso nos va a permitir que planificar una cirugía. Dentro de la clasificación de las fracturas de escápula, tenemos la clasificación anatómica, que es la más usada, y las fracturas del cuerpo, que es toda esta zona, son las más frecuentes, un 45%. A nivel del cuello glenoideo, 25%, a nivel de la glenoides, o sea, intraarticulares, 10%, a nivel del acromio, 8%, apófisis coracoides, 7%, y la espina de la escápula, 5%. Como ven, las fracturas más frecuentes son a nivel del cuerpo de la escápula. Pero las que complican más son las fracturas de glenoides, porque son fracturas intraarticulares. Siempre que hay una fractura articular, esta articulación, esta superficie tiene que quedar lo más cerca posible a lo normal. Tenemos que reconstruir esta carie articular. Dentro del tratamiento tenemos el manejo conservador, también con inmovilizador de hombro. La gran mayoría de fracturas de escápula, sobre todo del cuerpo, son tratadas conservadoramente. Hay un buen resultado funcional. Se coloca el inmovilizador, el cabestrillo, por 6 a 12 semanas. Luego que evaluamos con radiografías, cuando vemos que ya hay una consolidación, pasamos al periodo de terapia física y rehabilitación. Y el manejo quirúrgico tenemos que hacerlo en fracturas de la glenoides, del cuello, del acromion, del coracoides. Glenoides y cuello, ¿por qué? Porque nos pueden provocar una alteración en la articulación. Por ejemplo, fractura de glenoides, está separado, está diastazado, un fragmento está por acá, el otro por acá, superior e inferior, y vemos que la cabeza humeral en esta circunstancia va a estar inestable. Tenemos que reducir los dos fragmentos, colocar un tornillo y vemos cómo se restablece la articulación. ¿Por qué el cuello? Porque cuando hay una fractura del cuello se va a desplazar y eso va a alterar la articulación del hombro. ¿Por qué acromio? ¿Por qué coracoides? Porque como vimos en anatomía, tanto el acromio como el coracoides nos van a dar estabilidad en esta zona. De tal manera que si se produce una fractura del coracoides, el ligamento coracoclavicular va a quedar inestable, laxo. No va a permitir su función estabilizadora. Y la fractura del cuerpo nos permiten ciertos desplazamientos, pero algunos, por ejemplo, una angulación mayor de 45 grados ya se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico. Desplazamientos más de 2 centímetros, tratamiento quirúrgico. Menos de 2 centímetros se puede hacer un tratamiento conservador. Y el manejo quirúrgico a través de placas con tornillos como ven acá. Tenemos que reducir los fragmentos, es decir, llevar a su posición original y lo mantenemos con placas y tornillos, como implantes. La fractura de escápula también nos va a dar complicaciones. Consolidación y mala posición, técnicamente llamado consolidación viciosa, por ejemplo. Una escápula que ha consolidado con esta angulación. Muchas veces la escápula, cuando se desliza por el tórax, puede producir algún inconveniente con el paciente. Lesión del nervio supraescapular, vemos cómo pasa a nivel del cuello de la escápula.
fracturas a este nivel puede lesionar este nervio. Cuando se produce fractura del glenoides, fracturas del coracoides, fracturas del acromion, puede producirnos una inestabilidad glenumeral si no son tratadas adecuadamente. Y las fracturas del glenoides muchas veces nos puede provocar una enfermedad articular degenerativa, una artrosis. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las luxaciones de hombro. La luxación de hombro, pues, es la pérdida completa de congruencia entre la superficie articular de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea del escápulo, lo que produce una pérdida de su estabilidad. Biomecánicamente, ¿cómo podemos explicar por qué la articulación del hombro, la glenohumeral, es donde se produce la mayor cantidad de luxaciones del organismo? Y es que, si ustedes notan, vemos el plano óseo, vemos que la cabeza del húmero el tamaño de la cabeza del húmero es discrepante con la cavidad glenoide, con la glenoides. De tal manera que no hay una buena coaptación de la cabeza del húmero en las glenoides. Hay una discrepancia de tamaño entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral. Esto trae como consecuencia dos cosas. La primera, el gran rango de movimiento que se produce en el hombro. Todos los movimientos se pueden producir en el hombro. Pero también trae como consecuencia esta discrepancia que la articulación se hace vulnerable a las luxaciones, porque no hay una buena coaptación. ¿Cómo se defiende el organismo? Con los estabilizadores estáticos. La formación de este tejido fibrocartilaginoso, que es el labrum, tratando de que la zona del glenoide sea más amplia para que pueda coaptar mejor la cabeza. Y luego del labrum tenemos los ligamentos. La cápsula y sus ligamentos glenumerales superior, medio, inferior, que refuerzan la articulación. Y estos son nuestros estabilizadores estáticos. Y tenemos nuestros estabilizadores dinámicos, manguito rotador, sobre todo, la porción lateral. Estos tendones, cuando se contraen, producen que la cabeza humeral sea estabilizada en la cavidad glenoidea. Es decir, no se estabilizan por medio de sus contracciones, y ahí el nombre de estabilizador dinámico. Las luxaciones del hombro son el 50% de todas las luxaciones del organismo, es decir, son frecuentes. Hay dos picos de incidencia, de los 21 a 30 años, generalmente son varones deportistas, 61 a 80 años son mujeres, que se produce por caídas en la casa. Va a haber tres tipos de luxación de hombro. Una luxación anterior, la cabeza humeral se va hacia adelante y hacia adentro. 97% de los casos es por mucho la más frecuente. Pero la cabeza humeral también se puede ir hacia posterior. Tenemos la luxación posterior, 2 al 4% de frecuencia. Y mucho más raro es la luxación inferior, donde la cabeza humeral se ha desplazado por debajo de la cavidad glenoidea. ¿Cómo se produce una luxación anterior del hombro? Por un traumatismo directo a nivel posterior. Tenemos el miembro superior en abducción, rotación externa, extensión,
recibe un traumatismo en la cara posterior y se luxa. Caídas en la casa, produce luxación del hombro. Como vemos a un paciente con luxación anterior del hombro. Hasta ahí estamos viendo luxación anterior del hombro, que es la más frecuente. Entonces ustedes van a ver en la emergencia que son pacientes que vienen caminando en posición antálgica. Cogen el miembro afectado con el miembro sano. El paciente va a tener un dolor intenso. En la luxación del hombro sí no se permite ningún movimiento. El hombro está bloqueado. ¿Y qué es lo que nos va a llamar la atención? Vamos a ver que normalmente el hombro presenta una redondez, ¿no? Tenemos la cabeza humeral acá y el músculo deltoides. Se produce, tenemos una redondez normal en la región del deltoides y lo comparamos con este, van a ver la diferencia. Como la cabeza humeral se ha desplazado hacia adelante y hacia adentro, de tal manera que esta zona se va a aplanar. Palpamos con los dedos, vamos a ver un vacío, glenoides vacío. Al aplanarse nos va a parecer que el acromion está prominente. Y se pierde la redondez, la apariencia redondeada que da la cabeza del húmero y el deltoides. Se aplana. A esto se le denomina el signo de la charretera, que usaban los militares en el hombro, por esta caída, aplanamiento. Y muchas veces la cabeza del húmero, sobre todo en personas delgadas, puede ser palpada en la zona del surco deltopectoral. Y la cabeza humeral, al desplazarse hacia adelante y hacia adentro, el húmero va a adoptar esta posición en abducción. Así llegan los pacientes. Solicitamos nuestros exámenes radiológicos. En una radiografía simple frontal podemos ver exactamente la luxación, pero hay otra proyección que es la lateral o lateral en Y. El rayo de proyección viene así. Y allí podemos ver en condiciones normales que la cabeza humeral se superpone a la cavidad glenoidea. Esto es lo normal. Acá tenemos el coracoides. Si vemos que no hay superposición, la cabeza humeral lo vemos que se desplaza hacia el coracoides, podemos decir que es una luxación anterior. El coracoides está adelante. Pero si vemos que no hay superposición, en la cabeza humeral lo vemos contrario al coracoides, podemos decir que es una luxación de hombro posterior. Acá vemos una radiografía normal, hay una superposición. Acá vemos la cabeza humeral que está hacia atrás con relación al coracoides. Y acá vemos que la cabeza humeral está hacia adelante. Una luxación anterior. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico radiológico, tenemos que reducir la luxación. Tenemos que acomodar esa luxación. Dicho de otra manera, la cabeza humeral tenemos que llevarla a su posición original. Y para eso hay infinidad de maniobras. La tracción, contratracción, maniobra de Koger, la maniobra de la silla, la maniobra de Hipócrates. Es decir, hay cantidad de maniobras de reducción. Una de las más usadas es la maniobra de Koger, la maniobra de la silla y la de Hipócrates, que se usaba antiguamente más. Acá vamos a ver una vemos que acá se pierde la redondez, hay un aplanamiento, el paciente está sedado, signo de la charretera,
Nosotros tenemos que rotar el miembro, el brazo, hacia afuera para que la cabeza humeral haga este movimiento y se vaya hacia adelante. Rotamos el miembro para que la cabeza vaya y ponemos el pie en la axila y vamos a traccionar y van a observar acá la reducción. Ahí se reduce. Aparece la redondez del deltoides. Ponemos el miembro en aducción y luego se va a realizar su vendaje. Y acá vemos la maniobra de Kocher. Vemos el aplanamiento, acromion prominente. En este caso se va a hacer una tracción, el médico va a hacer la tracción y un ayudante la contratracción con una sábana. Y vamos a hacer una rotación externa para que la cabeza tenga hacia adelante, venga hasta esa zona, y luego una aducción. Ahí ya estamos rotando y vemos cómo se reduce. Aparece la redondez del deltoides. Luego de eso vamos a colocar el miembro en aducción y luego se coloca ahí el vendaje y el paciente se le da de alta para que regrese por consultorio. Luego que se ha hecho la reducción, se coloca el inmovilizador por 3 semanas, inmovilización de 3 semanas para que se repare todo ese tejido dañado. Tiene que cicatrizar el tejido. Al momento que la cabeza humeral se desplaza hacia adelante, rompe todo lo que es cápsula, todo ese tejido, y una vez que se reduce, regresa a su posición original y ese tejido que ha sido dañado tiene que cicatrizar, tiene que repararse aproximadamente en 3 semanas y luego empieza su periodo de terapia de rehabilitación. ¿Qué complicaciones nos puede traer esta luxación anterior del hombro? Cuando la cabeza humeral se desplaza violentamente, al momento de la luxación puede lesionar el nervio axilar. Son pacientes que tienen hipoestesia en la región del deltoide. Pero también cuando este desplazamiento violento puede producir lesiones tanto a nivel de la glenoides como de la cabeza del húmero. Por ejemplo, tenemos la lesión de Gilly-Sachs, cuando la cabeza humeral al salir violentamente impacta con la glenoides y puede provocar una lesión de la cabeza humeral. La lesión de Bankart, que ya es la lesión a nivel de la glenoides. También puede haber lesión del manguito rotador, de los tendones y fractura del troquíter, de la tuberosidad mayor. Que una vez que se realiza la reducción, el troquíter regresa a su posición normal. Y estas lesiones de Gilly-Sachs, lesiones de Bankart, hacen que muchas veces los pacientes presenten luxaciones recurrentes. Pasa un tiempo, regresan a la emergencia con su luxación de hombro. Ellos ya necesitan tratamientos quirúrgicos. Veíamos entonces la luxación anterior de hombro y ahora vamos a ver la luxación posterior, que tiene peculiaridades que lo hacen diferente a la luxación anterior. Una es que es mucho menos frecuente, 2 al 5% de las luxaciones de hombro son posteriores. ¿Cuál es el mecanismo? Lo contrario, en este caso, aducción y rotación interna. Y en estas circunstancias se produce un traumatismo de adelante hacia atrás y la cabeza de hombro puede luxarse. Y también se ha visto que puede producirse una luxación posterior de hombro cuando hay contracciones musculares violentas en una electrocución o pacientes que sufren de convulsiones. De tal manera que los músculos rotadores internos
la contracción de estos músculos rotadores internos, dicho de otra manera, predomina sobre los rotadores externos y traccionan, rotan y luxan la cabeza de hombro. ¿Qué peculiaridades tiene esta luxación posterior del hombro? Que muchas veces puede pasar desapercibida en una emergencia. La luxación anterior de hombro tiene signos típicos que muy rara vez se le puede pasar en una emergencia, pero la luxación de hombro sí puede pasar desapercibida. Como ven acá, no hay ningún signo típico en los hombros. Y en algunas ocasiones podemos, si tenemos acuciosidad, podemos ver que que el miembro está en rotación interna, y cuando queremos rotar el miembro, hay un bloqueo. No podemos hacer rotación externa. Este es un signo. Rotación externa bloqueada. En algunos casos se puede ver escoriaciones. Si el paciente es delgado, se puede ver una prominencia de la cabeza humeral en la parte posterior. Como la cabeza humeral se va hacia posterior, va a haber un aplanamiento y un coracoides que puede parecer prominente. Pero muchas veces los pacientes llegan a la emergencia, no se toma en cuenta esto, se le toma una placa y se ve así. Aparentemente la cabeza humeral está a la misma altura que la glenoides. Entonces dice, mira, tu hombro está bien, toma tus antiinflamatorios y regresas por consultorio. Pero muchas veces los pacientes llegan a la semana, a la guardia y siguen con el dolor intenso. Y luego, cuando ya son evaluados de una mejor manera, se puede llegar a la conclusión que puede tener una luxación posterior de hombro. Se toma una radiografía lateral, que veíamos, lateral en Y. Vemos que no hay superposición de la cabeza humeral con la glenoides. La cabeza humeral se ha ido posterior, contrario a al apósito. Entonces estamos entre una luxación posterior. Y un signo que muchas veces aparece en estas luxaciones posteriores es cuando se toma una radiografía de hombro. Muchas veces aparece la cabeza humeral así. Y esto se le denomina el signo de la bombilla, como un foco. Cuando uno encuentra esto, puede pensar que tiene una luxación posterior. Luego se hace la maniobra de reducción, tracción, contratracción, paciente sedado. Un ayudante inclusive puede desplazar la cabeza humeral hacia adelante hasta su reducción. Una vez que se reduce, se coloca el inmovilizador y el tratamiento es igual que la luxación anterior. Pero también tenemos la luxación inferior o luxación erecta, donde se produce por un mecanismo de hiperabducción, de elevación. Y la cabeza humeral puede quedar, se puede desplazar hacia abajo, puede quedar enganchado en esta posición. Y el paciente no puede hacer ningún movimiento. Con el miembro sano tiene que coger el miembro afectado. Y así llegan a la emergencia. Se le toma su radiografía, se ve que es una luxación inferior, luxación erecta, y se realiza la tracción, contratracción, y a veces se puede desplazar la cabeza humeral hacia superior para reducirlo. Luego se coloca el vendaje y se sigue el mismo protocolo que la luxación anterior. Si tuvieran alguna pregunta. Doctor, ¿podría volver a repetir lo que sería el manejo de una luxación anterior? El manejo. Sí. ¿El video? ¿Te refieres al video? Bueno, en sus O, propias palabras.
la clínica, ¿cómo es que llegan a la emergencia? Ajá. Ya, vamos a ver. Entonces, los pacientes, mejor dicho, la cabeza humeral debe estar acá, en su posición original. Y eso hace que el deltoides mantenga la redondez del hombro, como vemos acá. Cuando se produce la luxación, la cabeza humeral se va hacia adelante y hacia adentro. De tal manera que al irse hacia adelante y hacia adentro se pierde esta redondez del deltoides. Se aplana. Este es el signo de la charretera. Como la cabeza humeral está en esta posición, ustedes van a ver que la cabeza humeral sigue con la diáfisis y todo el hueso va a estar en esta posición, el hueso del húmero. Y eso hace que el miembro esté en abducción, o sea, hacia afuera. El paciente no puede pegar el miembro por la posición del húmero. Ese aplanamiento se llama signo de charretera y hace que el acromion sea prominente. Y muchas veces se confunde con una luxación acromioclavicular, por lo que ven esto. Pero en este caso, en la luxación de hombro, hay un bloqueo, no se puede hacer ningún movimiento y el dolor es mucho más intenso. Y se tiene que hacer la reducción. Por ejemplo, la maniobra de Cocker. Acá tenemos que está aplanado, el paciente levemente sedado, ven el aplanamiento, el acromio parece prominente, se tracciona y se va rotando el miembro y luego se aduce. Se va a rotar y luego se va a aducir. Ahí se va a aducir y ahí van a ver cómo se reduce. La rotación se hace para que la cabeza humeral que está acá, al rotar, venga a esta zona. ¿Conforme o algo que no te quedó claro? Conforme, doctor, gracias. En la luxación posterior, la tracción se hace en línea. Se hace en línea. Se tracciona en línea como está el miembro. Al momento que se tracciona, otro ayudante tiene que hacer la contratracción, si no, el médico que tracciona, si no hay esta contratracción, el paciente puede ser desplazado con todo. Y a veces un ayudante puede desplazar con la mano la cabeza humeral hacia adelante. Esta es la maniobra que se hace para la luxación posterior. ¿Alguna otra pregunta? No, 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 no. Se tracciona en línea nada más. No, no se hace rotación. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco por su atención y nos vemos la próxima clase. Gracias.